Ok, muy bien. En atención a que la semana pasada no se pudo ya grabar la clase que teníamos para los que nos ven a través de las grabaciones, un servidor va a estarles hablando sobre lo último que ya ustedes no alcanzaron a ver en el video subido a YouTube y que es de vital importancia para entender precisamente al segundo Isaías y al tercer Isaías. Lo he querido hacer desde esta división para que ustedes sean conscientes del momento en el que nos quedamos y a partir de aquí, pues ya seguir con todas las clases. Esperemos que en futuras clases no nos vuelva a pasar exactamente lo mismo que nos pasó esta semana, que estuvo terriblemente mal el internet, y darle a Dios para que pues no nos pase lo mismo. Muy bien, solamente un recuerdo, acuérdense, valga la redundancia, que el primer Isaías lo íbamos a conocer como el proto Isaías, este segundo Isaías lo vamos a conocer como el deutero Isaías y el tercer Isaías lo vamos a ver como el trito Isaías. Entonces, este deutero Isaías, que abarca del capítulo 40 al 55, entonces, pues vamos a empezarlo a estudiar a partir de este momento. Bueno, ya en el anterior Isaías habíamos visto precisamente un poco de historia y veíamos también la cuestión de cómo estos judíos están en el primer Isaías, están bajo el imperio asirio. Bueno, pues esto ya es completamente distinto para este segundo Isaías porque cae ya el imperio asirio, aparecen ya los babilonios nuevamente y ya se crea un nuevo imperio babilónico al mando de Nabucodonosor en el 605 al 562 a.C. aproximadamente. Bien, también aquí va a aparecer una figura muy importante que se va a mencionar en las Sagradas Escrituras, principalmente en este segundo, más bien en el único momento en el que se menciona a Ciro como libertador, en el segundo Isaías que estamos viendo, y que va a aparecer más o menos como en el 539. Este Ciro el libertador, tiene la idea de lo que siempre ha sido, pero que nunca se ha respetado, la Palestina para los judíos. Entonces, ellos, los judíos, van a ver en este libertador precisamente una ocasión de cómo Dios les da una nueva oportunidad para salir adelante y recobrar esta tierra. Entonces, esta va a ser la dinámica de este segundo Isaías. Un segundo Isaías que está invitando a volver a los judíos a la tierra prometida, pero que no se va a dar paulatinamente, sino que se va a dar poco a poquito, porque la liberación no se va a dar inmediatamente en este aspecto. Muy bien, como ya entonces lo dijimos, es el deutero Isaías o el segundo Isaías. Entonces, mucho ojo con eso porque nos va a servir de mucho para internarnos en la clase del día de hoy. Muy bien. Bueno, algunos datos. Eh, no tenemos como certeza de la actividad de este misterioso profeta. Es anónimo y todo lo que podemos llegar a conocer de él lo podemos conocer por, digámoslo así como lo hemos hablado, entre líneas. Entre líneas, entre el 40 y el 55 se relatan muchas cosas de lo que podría ser este autor, pero no nos da como una certeza, como el primer Isaías que hemos visto. Entonces, eso es una cosa importante que a nosotros nos interesa en este punto de la actividad del profeta, pero lo que sí podemos decir es que se trata de un personaje fervoroso, optimista, solidario con la suerte y el sufrimiento de su pueblo. Y por supuesto, como todos los demás profetas, una profunda fe en Dios como Señor de la historia. Entonces, ese es como que el halo precisamente de este libro. Es un profeta que es muy cercano a su pueblo, que vive con su pueblo la realidad concreta que le está quejando y que desea llevarles a Dios, a ese conocimiento de Dios, a ese pueblo que está sufriendo en el exilio, pero que tiene que retornar para, para encontrarse con ese Dios en Jerusalén. Muy bien, vamos a dividir en dos etapas este estudio.
el estudio de los capítulos del 40 al 55, como ya lo dijimos. En una primera etapa que comprende desde el 40, desde el capítulo 40 hasta el 48, es el objeto de interpretación, de expresión del profeta, es anunciar a los que están fuera de Israel que va a llegar el momento propicio, que ya va a llegar el momento propicio de la liberación del yugo babilónico. ¿A través de quién? De este personaje que ya dijimos, Ciro, que lo toman ellos, los judíos, como un instrumento y un siervo de Dios. Y aquí la palabra siervo, porque ya va a aparecer esta palabra muy importante que poco a poco iremos reflexionando en capítulos posteriores. Y por supuesto que si anuncian esta liberación del yugo babilónico, eso quiere decir que también están anunciando ya una vuelta inminente a la tierra prometida, a Jerusalén nuevamente. La segunda parte será la de los capítulos 49 al 55, que cambia por completo, es un cambio radical la predicación del profeta, porque nos hace pensar que ya es una segunda etapa inmediatamente posterior a la primera repatriación en el 537. O sea, ya algunos judíos ya están viviendo en Jerusalén, y ya no hay como que ese sentido de animar al pueblo de Israel, porque ya están otra vez en su tierra. Y entonces, pues viene una decepción porque vuelven a hacer lo mismo, vuelven a encontrarse en la misma situación. Y bueno, pues ya es como por demás esta actitud, no pesimista, pero sí como que de desilusión, de decepción, como nos dice ahí la diapositiva. Bueno, dentro de todo esto que estamos nosotros viendo, tenemos 4 partes en las que podemos dividir este texto. Como siempre lo hemos visto, el contenido de este texto va a ser muy importante. Y entonces tenemos aquí 4 partes importantes que componen esta parte del todo del Isaías. Entonces, tenemos un prólogo, es una entrada, es una como invitación. ¿Y cuál es el contenido de esta invitación? Pues bueno, la palabra de Dios que se cumple siempre y que anuncia qué cosa, un nuevo éxodo. Recordemos que están desterrados los judíos. Y entonces casi se vuelve a repetir la misma historia que en Egipto. Es decir, la historia que se repite es, voy a liberarlos del yugo. Ya antes era Egipto, ahora es el yugo de Babilonia, y les voy a dar esta tierra que les di en promesa, se las voy a devolver. Después tenemos, bueno, por supuesto, este éxodo va en el primer capítulo de este Deutero Isaías, el capítulo 40. Y del capítulo 40, del versículo 12 al 40, el versículo 12 y hasta el 48, versículo 22, vamos a ver cómo se libera el pueblo de Israel de Babilonia y vuelven a Jerusalén. Una segunda parte de Isaías es precisamente la que va del 49:1 al 55:5, en donde vemos cómo empiezan los trabajos de restauración, y allí va una parte muy importante que es la misión del siervo del Señor. Ahora vamos a volver sobre él y en un poquito más adelante para que ustedes puedan entender de qué me refiero de esto de los cánticos del siervo. Para finalizar entonces esta segunda parte del texto completo de Isaías, entonces tenemos el capítulo 55 del versículo 6 al 13, la eficacia de la palabra y ese nuevo éxodo. O sea, así como empezó el libro, así termina esta parte del libro. Entonces, diciéndoles, bueno, pues quien escucha la palabra, quien escucha a Dios, quien obedece a Dios, quien está cercano a Dios, ese recibirá la tierra en herencia, ese recibirá la tierra prometida. Entonces, mucho ojo con esta estructura, porque a lo largo de todo este momentito que vamos a ver Isaías 2, es como vamos a estar volviendo a este contenido. Muy bien. Les hablaba yo acerca de los cánticos del siervo, y esto es una cosa súper importante. Tenemos 4 cánticos que son sumamente identificables y 5, o sea, en total son 9, pero 5 no son tan identificables porque hay que leerlos entre líneas. Pero estos cuatro textos que vamos a ver ahorita cuáles son, nos hablan precisamente de este siervo sufriente. Entonces, estos llamados cantos
merecen una atención y un tratamiento aparte, ¿no? En Isaías 40:55 aparece 19 veces la palabra siervo, es decir, Evet, Evet, que pues hace una especial relación con Dios. Y en otros momentos de las Sagradas Escrituras parece que son 14 veces las que se refiere como el siervo a precisamente el pueblo de Israel. Entonces, esto dará pie para que en el Nuevo Testamento se trate la figura del siervo de Dios, del siervo sufriente. Entonces, como lo vimos ese día, vamos a ver los cánticos y vamos a ver entonces cómo se relacionan mucho con lo que siempre hemos escuchado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Y van a ver que, como les decía yo a sus compañeros, que vamos a ver reflejado mucho de los relatos de la pasión. Pareciera que estamos escuchando los relatos de la pasión. Entonces, si les parece bien, vamos a adentrarnos en estos textos que son maravillosos que escuchan. Dice entonces Isaías, vamos a empezar con Isaías 42:1-4. 42:1-4. Entonces dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien pongo mis complacencias. Sobre él he puesto mi espíritu, para que promueva el derecho en las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, no romperá la caña resquebrajada, no apagará la mecha vacilante, promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y su ley que esperan las islas. El texto lo escuchamos muy bien en la dinámica tanto del domingo como del Viernes Santo, sobre todo la del Viernes Santo, en el que nos hablan precisamente de ese siervo que va, de ese cordero que va al matadero y que sufre, que tiene que sufrir, pero por algo, no solamente sufrir por sufrir, como quieren ver al cristianismo actualmente, no, sufre por algo, y ese algo es dar la salvación a todos los hombres. Yo les recomiendo que sigan la lectura hasta el 5:9. No lo voy a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, eh, pero sigan la lectura y vean esta riqueza del siervo que se ofrece por algo, no por sufrir, no sufrir por sufrir, sino que es por algo. Eso es lo importante que yo les invito a reflexionar. Ahora vamos a 49, el 7, 49, versículo 7, y podemos alargar la lectura hasta el 13. Pero el importante es 49:7. Leo. 49:7 nos dice, así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos. Te verán los reyes y se pondrán de pie, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos entonces cómo es un siervo sufriente, pero que nunca lo abandona Dios, nunca lo abandona su Padre. Es posible que sea despreciado, que sea abandonado, que sea aborrecido por las naciones, que sea inclusive esclavo, pero Dios no lo abandona. Y esto nos hace mucho recuerdo en lo que vamos a escuchar en el Nuevo Testamento. En San Pablo, por decir, cuando nos menciona el himno cristológico, que ahorita no lo voy a mencionar porque lo vamos a ver en su momento determinado, pero aquel quien se encarnó, aquel que tomó nuestra condición, haciéndose obediente, murió y murió en una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exalta sobre todo nombre, y al nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar en el cielo y en la tierra, porque Él es el Señor. Entonces, allí vemos ¿se acuerdan de lo que decíamos en un primer momento en las clases? El Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento encuentra su fundamento en el Antiguo Testamento. Qué maravilla, qué gozo de esta palabra estarla leyendo. Vámonos al capítulo 50 en los versículos del 4 al 9. Dice, mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo.
El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes y los salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba, por eso endurecí el rostro como piedra sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Miren, todos se gastan como ropa, los roe la polilla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que a las palabras de la voz del profeta no podemos agregarle nada más, sino que es eso. O sea, en todos estos cánticos va a seguir saliendo esta trama. El siervo que se entrega, que no desconfía de Dios porque sabe que a pesar en medio de las tribulaciones y de los sentimientos y de los sufrimientos, perdón, va a estar Él sosteniéndolo, fortaleciéndolo. Entonces, esta es la dinámica que les planteo cuando vuelvan a releer estos capítulos con sus versículos. Y miren y confróntenlos en su vida cotidiana para decir, nosotros por tan poquito a veces nos estamos echando para atrás. Entonces, yo les invito para que podamos ver precisamente esta situación. Vámonos ahora a 52:13 y hasta 53:12. Yo solamente voy a leer unas partes, pero yo les invito para que ya cuando estén en su casa viendo este video, hagan toda la lectura. Dice lo siguiente. Eh, Miren, mi siervo tendrá éxito. Subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo que nunca se había visto y contemplar algo inaudito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito entonces para que profundicemos sobre estos textos que son hermosos, divinamente hermosos, que son una parte muy, muy, muy importante de este segundo Isaías y que pone de manifiesto lo que va a ser, es precisamente lo que hablábamos antes, la prefiguración de Cristo. Bueno, pues eso ya nos está hablando Isaías acerca de ese Cristo que había de venir y que se había de entregar por nosotros. En diferentes momentos resalta, es como si nosotros ahorita que estábamos leyendo los textos del siervo, los cánticos del siervo, estuviéramos escuchando el relato de la pasión. Y entonces con esto nos quiere dar a entender Dios, precisamente a nosotros los hombres, que Él siempre está con nosotros, que nada más, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y no dudar de que Él está con nosotros. Muy bien, pasamos entonces a los otros mensajes que Isaías segundo nos da. Uno de ellos es que precisamente pone su confianza en la fuerza de la palabra de Dios. Desde Isaías 40, como lo vimos en el prólogo, hasta Isaías 55, va a resaltar precisamente esto. Eso de que la palabra de Dios está presente. Siempre que esté presente, nos va a dar fortaleza, nos va a ayudar en medio de la adversidad, de la tribulación. También otro de los temas importantes va a ser el nuevo éxodo. Acuérdense que ya dijimos que los judíos están en un destierro en Babilonia. Y entonces, este profeta precisamente se pone a anunciar que ya viene un nuevo éxodo. Así como el éxodo que pasó en Egipto, así también el Señor Dios te va a dar un nuevo éxodo para regresar a la tierra que te fue prometida. También nos habla sobre la importancia de un Dios creador. El protagonista de todo el nuevo éxodo es el Dios libertador o rescatador. Este término en hebreo se llama Goel o se dice Goel, que aparece muy a menudo bajo este título, la persona divina de Dios. Lo tenemos encontrado en Isaías 41:14, Isaías 43:14, Isaías 44:6 y 24, Isaías 47:4, Isaías 48:17, Isaías 49:7 y 27, e Isaías 54 y siguientes.
Entonces, precisamente esto que hacíamos alusión al inicio del Pentateuco con el Génesis, también se vuelve a tocar aquí este tema importante del Dios creador, del Dios que viene a recrear aquello que por consecuencia del pecado se había deteriorado. Entonces, aquí tenemos esto. Aparece 16 veces en todos estos textos, desde el capítulo 41 en adelante. Tenemos también la cuestión de la justicia y la salvación. Dios es justo y siendo justo le reclama al pueblo que también sea justo, que le rinda honor, que no se olvide de que tiene ese Dios. Y por tanto, si Él es justo y tú eres justo, la salvación es para ti. La salvación nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. También otro tema importante que va a tratar el profeta va a ser precisamente la cuestión del universalismo. Es decir, la salvación, si bien es cierto, está dirigida para el pueblo de Israel, sin embargo, no es el único que se va a salvar, sino que todos los pueblos tendrán que ser salvados por Dios. Aquí está la primera vez que se vislumbra ese universalismo, que después será puesto en práctica por los apóstoles, claro, por Jesús, que manda a sus apóstoles a evangelizar a todas las naciones, y después por San Pablo también, con toda su argumentación, con todo su cuerpo de cartas, y que llega más allá de los confines de la tierra. Otro de los temas importantes precisamente es Jerusalén, esposa fiel y ciudad universal. Eh, Jerusalén es el lugar, como nosotros lo hacemos en el canto, es el lugar en donde está Dios, es el lugar en donde nos vamos a encontrar con Dios. Por eso vamos, nos encaminamos hacia Jerusalén. Entonces, ese es el lugar a donde tenemos que volver los que somos desterrados, a los brazos de Dios. Como la gallina reúne a sus polluelas, a sus polluelos, así nos reúne Dios en Jerusalén. Entonces, esto es lo importante de Isaías. Y aquí tenemos dos citas textuales de Isaías 42 en versículo 1 e Isaías 42 versículos 6 y 7. Yo, Yahvé, te he formado y te he puesto por alianza del pueblo y para luz de las gentes, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, del calabozo a los que moran en las tinieblas. Y otro más, ese es el carácter de universalidad, el carácter de Dios creador, el carácter del Dios que no se olvida de nosotros a pesar de las tribulaciones, y he puesto mi espíritu sobre él. La promesa que nos hace Dios ya desde este momento de que nos habrá de venir un espíritu que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado el segundo Isaías, como se quedó grabado en el otro video. No quise perderlo para que ustedes también no se perdieran. Y ahora vamos a meditar un poco sobre el tercer y último Isaías. También va a tener sus características principales y que tiene connotaciones especiales al estarlo leyendo. Bien, este último Isaías solamente comprende 10 capítulos, del 56 al 66, y entonces tenemos ciertas características. Una de ellas es que marca una nueva ruptura, no tan radical como la del anterior Isaías, o sea, no tan radical como la del primero y el segundo. Esta sí es una nueva dinámica, pero no tan desfasada de lo que ya habíamos leído. Se caracteriza por la presentación de nuevos temas. Ya Isaías le habla a un pueblo que ya está establecido en Jerusalén, y entonces esto es muy importante para él. Ya se basa, si ya se llevó a cabo el nuevo éxodo, volvamos a lo que ya antes habíamos visto. Ahora precisamente se lleva a cabo ya una nueva reglamentación para regir nuevamente los destinos de esta nación. Entonces, así como vimos que se forman números, el Levítico y Deuteronomio, aquí también estos 10 capítulos se podría decir que son las nuevas reglamentaciones después del exilio. Entonces, tenemos a un profeta
eh, con un tono un poquito ya más pesimista, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, eh, algunos estudiosos dicen que, esto se los tengo por supuesto que comentar porque sí es muy importante, algunos estudiosos dicen que este Isaías no es un solo Isaías, sino que son muchos profetas anónimos que los juntaron y que formaron esta parte del tercer Isaías. Otros, que son tal vez con lo que nosotros nos vamos a quedar, es que es el Isaías, un Isaías diferente, que nada más es la conformación de un Isaías, pero que conforme pasa el tiempo va escribiendo de diferentes formas. Entonces, nosotros nos vamos a quedar pues con eh, con el estudio que más crean ustedes conveniente. Cuando lo estén leyendo puede ser que ustedes ubiquen a más profetas que vean que no es el mismo sentido literario que tenía lo que leyeron antes o lo que leen después. Ya de ustedes dependerá porque esto ya es un estudio ya personal. Estas son las propuestas que nos hacen los estudiosos. Ya lo que sigue pues es todo lo que ustedes ya saquen como conclusiones. Bien, ¿cuál es el contexto histórico del tercer Isaías? Bueno, pues a nivel internacional tenemos una cuestión. Ya vuelve, ¿se acuerdan que habíamos visto en el anterior Isaías que es el imperio babilónico? Bueno, para este momento quien rige es el imperio persa, uno de los imperios también más importantes de todo el mundo antiguo. Eh, por lo tanto, se vive de una forma muy drástica el cambio de entre los babilonios y los persas. Eh, ya han vuelto a la tierra, pero empiezan poco a poquito. Todos los judíos no vuelven a la vez. Este, eh, y bueno, pues la tierra que reciben cuando Egipto, pues es rica, como lo decíamos nosotros, pero ahorita reciben una tierra saqueada, empobrecida, perdón. Eh, y pues bueno, los trabajos de construcción van a ser intensos, van a ser arduos. Inclusive llega a tal momento de pobreza que no pueden terminar de construir el templo. Hay que recordar que se los derriban cuando sucede el exilio. No hay templo en este momento. Construyen los cimientos, pero nada más hasta allí se quedan. Y les da, pues ya se dan por bien servidos en el momento en el que establecen el altar para reanudar un culto elemental. O sea, esta es la situación que vive el pueblo de Israel en este momento. Hay tres cosas importantes, o sí, una tercera, porque la cuarta se combina con la tercera. Eh, ya hay judíos que llegaron, hay otros judíos que nunca se fueron de Jerusalén, y de estos judíos que nunca se fueron de Jerusalén, hay unos que permanecen fieles, pero hay otros que no permanecen fieles, que como se mezclaron las culturas, pues empiezan a irse por otras culturas ahí extrañas del tiempo, ¿no? Otros son los extranjeros, porque también habría que decir que también los extranjeros, no solo los judíos experimentaron el destierro, sino también las tierras que estaban alrededor experimentan el destierro. Y los otros son los judíos extranjeros, es decir, aquellos que no regresan inmediatamente a la tierra de Jerusalén, que van regresando poco a poquito, como nos lo menciona Isaías en el 67, allá hay un error en la diapositiva, dice 76, es 67, y como nos lo dice Isaías 68. Entonces, por esta cuestión va a haber muchos problemas entre los que se consideran fieles a Dios, entre los que ya no consideran como judíos porque vienen con otras ideas extrañas, y entre los extranjeros que pues traen su propia cultura, su propia forma de vida, etc., etc. Entonces, ¿cuál es la actividad de este profeta del tercer Isaías? Pues bueno, el objeto último de la actividad es volver a unificar a su pueblo, a volver a unificar a su pueblo como está en este momento, algunos que permanecieron allí en Jerusalén, otros que han venido y que siguen permaneciendo fieles a Dios, y otros que se han quedado o que han venido y que no siguen fieles a Dios.
Otra de las cosas es, lo importante es, bueno, se va encontrando con aspectos difíciles este profeta, con obstáculos, como es la decepción y el desánimo provocados porque no todos salen al mismo tiempo liberados del lugar en donde estaban, y entonces, pues vienen todos desanimados, vienen todos tristes. Segundo, la idolatría. Dijimos que se mezclan las culturas y empiezan también ellos a mezclarse con otras religiones, y hay muchos que han caído en la idolatría. Tercero, la división del pueblo. La división del pueblo que les digo, entre los que se quedaron, que se decían fieles, entre los que se quedaron pero permanecieron infieles, entre los que venían y ya mucho tiempo después y no los aceptaban los judíos que se habían quedado, y entre los que también venían y que ya traían otros ámbitos en su cabeza. Y la última cuestión, obstáculo con el que se encuentra el profeta, pues es el desprecio de los judíos hacia los extranjeros. Entonces, con todo esto tiene que lidiar el profeta. Vean que no es nada fácil ser profeta, y a veces nosotros con tantito ya nos estamos queriendo echar para atrás. ¿Cuáles son las líneas maestras de la predicación de este tercer Isaías? Bueno, el profeta, en un primer momento, como lo vemos aquí en la diapositiva, intenta acallar los reproches a Dios. Pues esto es normal, digámoslo así, por llamarlo así, es normal porque pues, hay un pueblo que no es sacado de Babilonia lo más pronto posible, entonces empieza a reclamarle, pues sí, a hacer reproches contra Dios, como lo vemos en Isaías 57, en Isaías 60, en Isaías 65, y entonces el profeta va a denunciar, a querer callar a esta gente para que no siga reprochando contra Dios. Otra de las líneas del profeta precisamente es la predicación en contra de la idolatría. Allí tenemos en la pantalla, en la diapositiva, al culto a Moloch, eh, que además de hacer sacrificios animales, también hacían sacrificios humanos allí, como lo vemos en la imagen. Entonces, el profeta va a denunciar todo tipo de idolatría contra Dios, ¿no? Entonces, estos cultos así raros que de repente se dieron en el pueblo de Israel, esto es lo que va a denunciar el profeta. La tercera línea maestra es el problema que trae la división del pueblo de Israel y el enfrentamiento contra distintos grupos, o sea, los que venían del destierro, que ya no eran bien vistos por los que se quedaron en Jerusalén, y entonces les provocan injusticias, crímenes, opresión, hay explotación contra sus mismos hermanos y contra los extranjeros, hay una falta de justicia, hay prácticas cultuales incoherentes, etc., etc., como lo vamos a ver reflejado en Isaías 58 y en Isaías 59 y hasta inclusive Isaías 66. Otra de las líneas maestras es el profeta lucha y en su predicación lucha porque no haya rechazo y desprecio por los extranjeros. Eh, Hace tres reflexiones en torno a esta cuestión que se encuentran, una en el capítulo 63, diciendo, si tú continúas en el mal, Dios te va a castigar. La segunda es en el capítulo 60, en donde dice, eh, las naciones se van a reunir todas en Jerusalén, esa es la idea central, y luego viene la última, que es los extranjeros que deben de ser acogidos con pleno derecho hacia la dignidad, o sea, de la dignidad de la persona e inclusive a la dignidad del sacerdocio, como lo dice Isaías en el capítulo 66, en el versículo. En resumen, el, el, este Isaías abarca una serie de temas exquisitos que ponen de manifiesto lo que se vivía en este momento en el pueblo de Israel. Y aquí es donde se empieza a dar nuevamente esta reglamentación para evitar los pecados sociales y los pecados cultuales, es decir, todo lo que tiene que ver con el culto, y vuelven a poner
un punto así como más concreto en la cuestión del sábado, del Shabbat, del ayuno, de la importancia del templo, de las liturgias penitenciales. Se habla en este profeta, en esta parte del profeta Isaías sobre el juicio, un juicio que habrá de venir y que si no permaneces fiel a Yahvé, entonces Yahvé te va a castigar. Pero si lo cumples y si permaneces fiel, Él te dará esta nueva creación que se va gestando. Muy bien, pues hasta aquí vemos precisamente estos temas. Yo espero que les sirva de algo esta cuestión. Si hay alguna duda o alguna pregunta, pues tenemos los demás días para verlo. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana, martes, para continuar con nuestro estudio de los profetas menores que le siguen a este profeta. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde y saludos a todos.